Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Amén. Tenga la bondad y se sientan. Bien, en esta mañana el tema que vamos a desarrollar de la palabra de Dios la he titulado La fidelidad según Dios. La fidelidad según Dios. Porque puede existir la fidelidad según los hombres o según el criterio o el concepto personal de alguien. Pero cuando vayamos a mirar esta mañana la palabra de Dios, tenemos que centrarnos en la fidelidad según Dios. Gloria al Señor, que es la que más nos debe interesar. ¿Qué dice Dios de cómo debe ser la fidelidad? La fidelidad según Dios tiene, estimados hermanos, una cobertura muy amplia. Pues debajo de esa cobertura tan amplia está todo aquello que tanto para Dios como para el hombre son de suma importancia. Por eso es importante, valga la redundancia, conocer cómo plantea Dios que debe ser la fidelidad, para saber si estamos bajo la cobertura de esa fidelidad, y entonces vamos a conceptuar si realmente le damos importancia a aquello que para Dios es importante y que también debe ser importante para nosotros. Lo primero que tenemos que analizar para conocer la fidelidad según Dios, ¿cuál es el principio que tiene Dios o que usa Dios para poder determinar la fidelidad? El principio que se maneja según Dios en cuanto a la fidelidad es que Dios no mide la fidelidad hacia futuro, hacia adelante. Dios mide la fidelidad desde atrás. Y espero que me preste atención, porque para nosotros es fácil estarle prometiendo a Dios que mañana le seremos fieles, porque esa es nuestra fidelidad según nosotros. Pero ¿cuál es el principio que Dios utiliza para medir la fidelidad según Él? Él no espera en el intento nuestro hacia futuro. Él mide la fidelidad que traemos desde atrás. Pudiéramos decir, nuestra trayectoria de ser fieles. Gloria al Señor. Así que ser fiel, según Dios, no es el intento hacia un futuro, sino un propósito de corazón de permanencia en las convicciones ya adquiridas. Eso es fidelidad, según Dios. No es un proyecto a futuro, sino un propósito de corazón y de permanencia en las convicciones que ya he adquirido en el camino del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe en algunas de sus cartas, el apóstol Pablo dice, usando esta expresión, a los santos, y no dice que serán fieles, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí no habla de un futuro, habla de una fidelidad presente porque se mide desde atrás.
se refiere a creyentes que una vez se persuadieron, gracias, de la verdad del Evangelio y de la forma de doctrina a la que fueron entregados, se afianzaron en vivir la vida cristiana y el servicio a Dios que implica la vida cristiana en fidelidad, pese a lo que les tocaba vivir en su momento, que no era nada fácil, pero el Dios que los llamó los sostuvo frente a esas circunstancias para que se mantuviesen fieles al Señor. Esas circunstancias del momento hicieron que ellos acrisolaran su trayectoria cristiana, no como las ondas de las olas del mar que van y vienen, sino que las circunstancias vividas les acrisolaron su trayectoria cristiana en fidelidad. Y entre las palabras finales, la Biblia dice que Dios les reiteraba que deberían permanecer en fidelidad hasta la muerte. Usted decidió ser cristiano no por días. Yo no decidí ser cristiano para 30 años, porque entonces me faltarían 5 nada más. No, Señor. Por eso, hermano, es importante que la vida nueva y la forma de doctrina que recibimos y a la cual nos entregamos, cada día acrisola, arraiga nuestra vida en Cristo, porque hay que ser fiel y hay que serlo hasta la muerte. Y la palabra ser fiel hasta la muerte implica 2 cosas: o que te maten por tus convicciones, o que te mueras antes que Cristo venga. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, para los lectores de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero finaliza diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En la Escritura se denota las siguientes expresiones para determinar el principio de fidelidad según Dios, que no se mide hacia adelante, sino que se viene midiendo desde atrás. Expresiones como esta: y lo halló fiel. Gloria al Señor. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué dijo el Señor a Satanás cuando quiso presentarle el modelo de integridad de un hombre sobre la tierra? Era un hombre que justo y fiel. Gloria al Señor. Él no se lo soltó al ruedo para probar a ver si le iba a ser fiel, porque Dios no ensaya con la gente. Él sabía la trayectoria de fidelidad que traía Job. Gloria al nombre del Señor. Expresiones entonces como lo halló fiel. Expresiones fue fiel, como la que leímos en Hebreos, el cual fue fiel sobre toda su casa. Expresiones como tan conocidas entre las palabras paulinas, y Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Gloria al Señor. Esas palabras y muchas más, muchos textos más que hablan de eso, que lo halló fiel, lo encontró en fidelidad. Gloria al Señor. Es más, expresiones como caminó con Dios hablan de fidelidad. Gloria al nombre del Señor.
Le invito a mirar el Salmo 101, verso 3 al verso 7. El salmista no dice que pondría los ojos en los que serían fieles, midiendo la fidelidad hacia adelante. Dice, mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. Y es una determinación que se toma una vez se pone en evidencia lo contrario a la fidelidad. El Salmo 101, verso 3 al verso 7 plantea algunas cosas o elementos que son contrarios a la fidelidad. Dice pues la Biblia, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, porque el que anda con lobos, ¿cierto? Luego dice, verso 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Verso 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y entonces el verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande, no el que vaya a andar, el que ande, el que ya está, el que busca hacer las cosas mejores para Dios, el que busca mejorar su vida en Cristo, el que no quiere retroceder de las convicciones ya adquiridas que le dieron progreso y avance a su vida cristiana. Gloria al Señor, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Verso 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Se da cuenta lo que es contrario? Porque alguien no puede ser fiel. Ahí está. Ahí está toda la problemática. ¿Por qué alguien no puede mantenerse fiel? Porque sí se puede ser fiel a Dios. No sé qué dice la iglesia. Sí se puede ser fiel a Dios. Porque si fuera inalcanzable, ¿para qué la pide Dios? Dios no nos pondría a nosotros algo que sea inalcanzable. Si Dios dice que sí podemos perseverar en fidelidad, es porque sí se puede. Y Hebreos, cuando habla de la gran nube de testigos puesta alrededor nuestro, nos está diciendo de que sí se puede ser fiel, y muestra en el contexto que cada uno vivió en su generación, vivió circunstancias distintas, vienen de ascendencia distinta, y automáticamente dice que pudieron ser fieles. Gloria al Señor. Estimados hermanos, entre los requisitos primarios que Dios tuvo en cuenta para quienes serían sus siervos y a quienes les confiaría más, está en que fueran fieles en todo lo que eran, es decir, fidelidad esencial, y también en todo lo que hacían, fidelidad conductual. Gloria al Señor. Por eso dice, sé fiel. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35.
un requisito primario es que a quien Dios buscaba para servir debería ser fiel. Recuerdo, no a futuro, sino que viene siendo fiel. Y cuando no lo hubo, entonces él usa una expresión que es: me suscitaré. Gloria al Señor. Primera de Samuel 2:35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, porque los que deberían continuar el servicio a Dios eran infieles. Estaban sirviendo, pero no eran fieles. Eran sacerdotes, pero eran infieles. Y Dios les dejó alargar un poco la cuerda. Pero Dios intervino, y entonces, como no hay de la descendencia de Elí uno que haya permanecido fiel, Dios no tiene problema, porque la obra de Dios tiene que continuar. Gloria al Señor. Y si no lo hay, dice que Él se suscita. Gloria al Señor. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Gloria al Señor. Y andará delante de mí ungido todos los días. Gloria al Señor. La fidelidad de Samuel, gloria al Señor, aún siendo un muchacho inexperto, era tan fiel a Dios, pero tan fiel al administrador de turno, que aun cuando Elí no sabía qué fue lo que Dios le contó a Samuel, la Biblia dice que cuando Elí llamó a Samuel para preguntarle qué le había dicho Dios, Samuel era tan fiel que no le escondió nada. Con dolor, me imagino yo tener que decirle a su administrador, no sé cómo lo llamaría, reverendo Elí, sumo sacerdote Elí, me duele tener que decirle esto, pero se lo voy a decir. Dios ha dicho que de su casa no va a tener a más nadie sirviendo, y que Él ha mirado en mí que le pueda ser útil. Gloria al Señor. Y cuando Dios determina algo, la gente no dice nada, porque a Dios no se le cuestiona. A Dios no se le cuestiona, a Dios no se le hacen cálculos aquí. Lo que Dios determina, se determina. Y Elí, que era un hombre espiritual todavía, sabía que lo que Dios había determinado, aunque doloroso para él, era lo que Dios había determinado. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel capítulo 6, verso 4. La Biblia dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Usted sabe qué es buscar ocasión. Eso es ponerlo, o sea, fijación en la persona, una fijación. Darle vueltas a ver en dónde se equivoca, en dónde hace algo indebido. Y estos hombres se fijaron en Daniel para ver en qué lo hallaban falto. Y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y escuche bien, al reino. ¿Cuál reino? Al reino donde fue llevado cautivo. Gloria al Señor. Él fue fiel en el proceso gubernamental que le correspondió. Porque el texto dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta.
¿Por qué? ¿Cómo dice su Biblia? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Diga gloria al Señor. Él hubiera dicho, bueno, voy a aprovecharme del reino. Igual esta gente no cree en las convicciones que yo creo, pero dice que fue fiel en su parte técnica, en lo que tenía que hacer, en lo que le delegaron como principal entre el gobierno en ese reino. Pero usted sabe que tampoco tiene ninguna discusión su fidelidad en relación con sus convicciones. Pero dice que fue hallado fiel en todo. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. La fidelidad, según Dios, te concede una posición ante Él. Hermano, si Dios determina cómo debe ser la fidelidad, se supone que esa misma fidelidad que Él determina, Él la ubica para darnos una posición frente a Él. Y por favor, abra la Biblia en Números, capítulo 12, verso 6 al verso 8. Gloria al Señor. Porque aquí está el texto de donde hemos leído el contexto de Hebreos. En Números está el texto. Y allá, después de muchos años, miles de años, vuelve y aparece el testimonio de Dios. Porque aquí no es Moisés el que da testimonio de él mismo. Aquí es Dios el que da testimonio de él. Porque el testimonio de uno mismo, dice la Biblia, no cuenta. Y aún a Cristo lo cuestionaban porque decían, tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio de ti mismo. Pero Él dice, no, hay alguien más que da testimonio de mí. ¿Por qué usted cree que dice que fue justificado en el Espíritu? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la Biblia, Número 12, verso 6 al verso 8. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Pero mire cómo era la posición del fiel Moisés ante Dios. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en todos los rincones de mi casa. La iglesia de Dios es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y esta casa tiene muchos lugares. Alabado sea el Señor. Y Dios se ha provisto de hombres y mujeres que han sido fieles para que le sirvan en cada uno de sus lugares de esta casa. A algunos les voy a hablar así, en sueños, en visiones, pero con mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. El verso 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Gloria al Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, qué privilegio tan grande. Para que se cuenta cómo tiene Dios a los que son fieles. Diga gloria al Señor. Hermano, hay cosas que Dios no se las confía a cualquiera. Y en esos días, hablando pues de Samuel, donde tomamos la palabra me suscitaré, porque Dios no se iba a quedar tranquilo, Dios no iba a dejar que la obra se paralizara, Dios no iba a que se echara a perder
el propósito, ciertamente la palabra escaseaba y la lámpara de Jehová estaba que se apagaba, y él no se iba a quedar viendo que la obra se frenaba y se detenía por causa de la infidelidad de los que en turno tenían que servir. Dios se proveyó un hombre fiel. Y no era un adulto de 18 años ni de 20 años, un adolescente de escasos años. Dios vio que era fiel. Hermano, y si un muchacho puede ser fiel, porque yo he conocido adolescentes fieles al Señor. No sé si usted los ha conocido. Fieles al Señor, bendito sea el Señor. ¿Cómo no lo puede ser usted y yo, que ya tenemos este grado de madurez? Diga gloria al Señor. Entonces hay cosas que Dios no se las confía a cualquiera. Y en esos días no había, pero Dios levantó. La palabra suscitar es promover, generar. Dios promovió, generó un hombre fiel. Gloria al Señor. Porque a veces en la obra de Dios llegan unas etapas donde no quisiera uno que llegara a esas etapas, pero llega, donde la fidelidad de muchos se tronca. Y por eso se escucha solo el que yo era, el que yo hacía, el que yo servía. ¿Y por qué no puede seguir haciéndolo? Pero eso no solamente puede suceder en la actualidad, ya eso sucedió hace mucho tiempo. La Biblia en el Salmo 12, por favor, lea conmigo. Salmo 12, verso 1 al verso 2. Se da cuenta que leímos al principio: mis ojos pondré, en el Salmo 1, ¿verdad? Menos mal, ya para ese tiempo ya había. Pero para este tiempo del Salmo 12 no había uno. Pobre David, estaba luchando. Gracias a Dios, las cosas nunca se quedan como están. Gloria al Señor. Y a quienes Dios les da la oportunidad de nuevo de regresar, de afirmarse, de consolidar su vida cristiana, la meta es recuperar el tiempo perdido y por favor consérvese fiel. No sé si dicen amén a eso. Gloria al Señor. Porque el que no es persona fiel en permanencia genera mucha desconfianza. Entra y sale. Sale y entra. Salmo 12:1 dice David: salva. Hasta peligroso es cuando no hay gente fiel. Gloria al Señor. Peligroso es. Hay tantos testimonios que no valía la pena mencionarlos esta mañana, de la infidelidad de hombres a quienes les confiaron mucho. Pero dice: salva. Ese salva es como: estoy preocupado. ¿De quién me he rodeado? Salva. Salva, oh Jehová, porque se acabaron. Hay mucha gente dura de corazón. Se acabaron los piadosos. Y dice: porque han desaparecido, ¿qué? Los fieles de entre los hijos de los hombres. Menos mal, gracias a Dios, no vivimos en ese tiempo. Yo no sé cómo andaría el salmista. ¿Cómo andaría él rodeado de todo ese poco de servidores que tenía, del copero que le servía el vino, del que le preparaba el pan, de las que trabajaban dentro del palacio, de los guerreros que lo acompañaban? Yo no sé, yo creo que fue un tiempo bastante complejo para este rey.
Él no sabía quién estaba alrededor de él, porque dice: salva, oh Jehová. Es una oración de David. Salva, oh Jehová, que se acabaron los piadosos. Hay gente que no te menciona para nada, no te busca, no hay temor delante de ellos. Y aparte de eso, se acabaron los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero todavía él permanecía fiel. Diga gloria al Señor. Y el verso 2 dice: ¿por qué dice que no hay hombres piadosos y no hay hombres fieles? El verso 2 dice: ¿por qué? El diagnóstico de él en el verso 2 dictamina y dice: habla mentira cada uno. Un mentiroso no es fiel. Y por eso los mentirosos no heredan el reino de los cielos. A un mentiroso no se le puede confiar nada. Y la Biblia dice que el que habla mentira nunca se afirmará delante de sus ojos. Peligrosa la mentira, ¿verdad? Y luego dice: habla con labios lisonjeros. ¿Y cuál es el problema del infiel? Que tiene doblez de ¿qué? De corazón. Delante de ti una cosa y espaldas otra. Gloria al Señor. Algo pasó para que eso sucediera. Sí habían piadosos y fieles, dice que se acabaron. Quiere decir que sí habían, pero se acabaron. Se dejó la piedad que produce hombres piadosos. Y el ejercicio de esa piedad se paralizó, y los elementos opuestos a la fidelidad por falta de piedad comenzaron a engrandecerse, degradando el contenido de esos fieles. Todavía aquí seguimos buscando al Señor. Todavía se ora, todavía se ayuna, todavía se vigila, todavía conservamos la doctrina, todavía amamos a Dios por encima de todas las cosas, todavía creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, todavía creemos en lo santo para no profanarlo, todavía reverenciamos a Dios en cualquier lugar y en cualquier posición. Diga gloria al Señor. Mateo capítulo 24, verso 45. Y váyase ubicando en Lucas 16:10. En el Nuevo Testamento se presenta la fidelidad como premisa de reconocimiento y aún de exigencia. La fidelidad en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no es opcional. La fidelidad es un requerimiento, es una exigencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Y por qué dice amén? Porque usted es fiel. Porque el que sea fiel hasta el fin será salvo. Yo mis 25 años de salvación que he disfrutado las puedo terminar en unos segundos. Y Dios nos guarde, hermanos, de perder nuestra trayectoria de fidelidad. Y si Dios le volvió a dar una oportunidad, por favor aprovéchela. No juegue con lo santo, sea fiel. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel? ¿Y qué? Y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Note usted que la casa no se la confía a su Señor a uno que le promete ser fiel, sino a uno que ya es fiel y prudente. Los fieles son prudentes.
¿Escuchó? Los fieles son prudentes, porque los fieles conocen bien la voluntad de Dios y no andan como los necios, sino como los sabios, siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Un hombre fiel sabe qué le conviene y qué no le conviene. Un hombre fiel sabe por cuál camino debe dirigir sus pasos y por cuál no. Un hombre fiel, una mujer fiel sabe a qué puede dedicar su corazón y a qué no. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en eso ya mide a futuro. Note usted que la fidelidad y no mide a futuro. La fidelidad mide hacia atrás. Dice, el que es fiel con lo poco. Lo que dice que me dará de más a futuro no es fidelidad, es mucho más de lo que me confío permaneciendo fiel. El que es fiel en lo poco, pero ¿cómo le confían más si no es fiel? Con eso tan poquito, gloria al Señor. Imagínense, no es fiel con $100. ¿Qué tal que le dieran 10,000? Ay, me duele más. Gloria al Señor. No es fiel con una sencilla delegación. ¿Cómo espera que le den más? Por eso el que es fiel le dan más trabajo. Diga gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 4 verso 1 y verso 2. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muy bueno. Pero ¿cuál es la credencial? Verso 2. Ahora bien, yo le dije que no era una opción ser fiel, es un requerimiento. Ahora bien, se requiere de los administradores que hagan promesa de ser fieles. ¿Cómo dice su Biblia? Que sea hallado fiel. O sea que hay uno que sí te examina la vida. Examina todo. Porque para que alguien te halle fiel es porque te examina la vida. Y aquí el único que le conoce a usted la vida es Dios. Uno mide lo que está delante de los ojos, de para adelante, y lo que oye, más nada. Y ahora pues lo que ve. El apóstol Pablo, en su reconocimiento de los hombres que militaban con él, le reconoce que mantienen ese calificativo como ministros, servidores y fieles al Señor, partiendo del testimonio que Dios da de él. Biblia, hermano, prenda la Biblia. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Efesios capítulo 6, verso 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses capítulo 4 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Colosenses 4:9.
con Onésimo. ¿Se acuerdan quién era? El esclavo que le huyó a Filemón, su patrón. Un esclavo que se convirtió porque Pablo le habló en la cárcel, lo devolvió a su patrón con una carta, y ahora Pablo testifica de Onésimo y dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, es uno de vosotros. Gloria al Señor Jesús. Y todo lo que acá pasa os lo hará saber. Hermanos, las posiciones, las posesiones, las distancias, los acercamientos, lo agradable, lo desagradable, lo fácil, lo difícil, lo correcto, y aún muchas veces aquello que en algún momento tuvo equivocación, requiere de fidelidad. Porque hay gente que se equivoca no con la intención de equivocarse. Todo eso requiere de fidelidad. Muchos no llegan a donde deberían llegar en el propósito de Dios con sus vidas, precisamente por falta de fidelidad. Porque en Dios Él tiene muy en cuenta la palabra de compromiso que un hombre o una mujer le refiere, y Él espera fidelidad en esa palabra. La mayoría de las circunstancias por las que se ha tenido que hacer juicio, hermano, en la iglesia, y que lamentablemente ha terminado en lo no agradable, es precisamente por no conservarse en fidelidad. Un matrimonio, ¿por qué se destruye? Una persona, ¿por qué le quitan la administración de una empresa? Porque si todo lo está haciendo bien, gloria al Señor. Ahora, hay trabajos que usted sabe que por su fidelidad el Señor no los hace. Porque yo nunca voy a permitir que me violenten mis principios, ni lo que sea en contra de mi integridad. Gloria al nombre del Señor. Pero la mayoría de las situaciones que se presentan es por falta de fidelidad. Dios nos midió la fidelidad para servir en su obra. Desea que nos conservemos en esa fidelidad para continuar cumpliendo su voluntad. ¿Cuánto quiere seguir cumpliendo su voluntad? Esta mañana es una nueva oportunidad para que con propósito de corazón, y es para todos, se permanezca en fidelidad, cumpliendo lo que Dios nos pide como cristianos, y cumpliendo a Dios con fidelidad lo que Él nos encargue. No vamos a evadir el compromiso con Dios, porque es Dios mismo el que te lo concede. En la Biblia hay un hombre inseguro que le teme a la escasez y le teme a la abundancia. Y el temor que él tiene es precisamente porque puede terminar siendo infiel. ¿Y por qué él puede tomar esa actitud? Porque él no tiene lo que usted y yo tenemos esta mañana. Él no tenía en él el bautismo del Espíritu Santo. En él no se producía el fruto del Espíritu, que entre sus virtudes está la fe. Y la fe no como capacidad de creencia, sino la fe como sentido de fidelidad. El Espíritu Santo produce que uno sea fiel. Gloria al Señor Jesús. Diga gloria al Señor. Proverbios 30. Le presento a ese caballero. Este caballero del capítulo 30 de Proverbios, del verso 7 al 9, le teme a la escasez porque cree que no puede ser fiel en medio de la escasez. Pero también le teme a la abundancia porque cree que la abundancia lo va a echar a perder. Uno vive mal así. Imagínense yo viviendo así. Señor, no me des pobreza porque voy a blasfemar tu nombre, Señor, no voy a ser fiel. Pero Señor, tampoco me dé abundancia, porque no haya a ser que me olvide de ti. Entonces, no le pueden dar más, sino lo necesario.
Lo necesario es menos que la sobreabundancia. Mire lo que él pide. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. No vaya a hacer esa petición usted. Gloria al Señor. Hay unas cosas que sí hay que tomarlas, pero hay otras que no. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Eso sí. Pero luego dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Pero por qué hace esa petición? El verso 9 lo dice. No sea que me sacie y qué. Es decir, no te sea fiel. Me des una empresa con $10,000. Mejor dame los 100 para ver cómo me subsisto. Puede ser que pronto me sacie y te niegue. Pero luego dice, y diga quién es Jehová. Dice, este me lo gané, fui yo. Este es mío. O que siendo pobre, hurte. ¿Y qué? Y blasfeme el nombre de mi Dios. Gloria al Señor. Pero esta iglesia tiene algo mayor que no tuvo ese hombre. Esta iglesia tiene a Cristo en su plenitud dentro. El fiel y verdadero mora en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta mañana quiero invitarle, hermanos, que en esta dispensación que Dios nos concede vivir, que la fidelidad ya no es el resultado de aguantarme las ganas de no hacer las cosas que me distancian de Dios. Esa no es mi fidelidad, aguantándome las ganas de no ir a hacer aquello, pero las ganas están ahí. No, el que ha nacido de nuevo está en Cristo, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no vivo una fidelidad aguantándome las ganas. No, hemos nacido de nuevo. Alabado sea Dios. Y en esta mañana, hermanos y servidores de esta congregación, Dios se ha tomado en serio su vida. Y deseamos que cada uno de ustedes muestre la solicitud adecuada en lo que Él ya decidió para nosotros. Quiero decirle que hemos entrado en la ceremonia de entregar cargos y recibir los cargos. Pero lo que Dios decidió para usted, ya lo decidió. Y con gratitud, porque la gratitud hace parte de la fidelidad. Gloria al Señor, recíbalo, porque a Él le plació tenerlo en cuenta. Gloria al Señor. No puede ser que desconozcamos eso. Esto no es simplemente al ojo, esto es con rodillas en la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, quiero recordarle que el que termina descalificándose delante de Dios y de los hombres es uno mismo. El lema de este quinquenio en la iglesia es consolidados, y se expresa en 2 palabras importantes: firmes y constantes. En otras palabras, fieles hasta el fin. Póngase en pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar por la iglesia fiel. Amén. Y si usted dice, hermano, hay cosas que no me dejan permanecer en fidelidad, pues hable con Dios, que Él tiene el poder para afirmarlo delante de sus ojos. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias.